Por supuesto, querido Rap. Ok, muy bien. Entonces, vamos a estudiar esta semana la parashá de Tetzaveh, que viene después de Trumá, que fue la que habíamos visto la semana pasada, donde les expliqué sobre el Arca de la Alianza. Ok, y esta semana vamos a dedicarnos a estudiar en la parashá de Tetzaveh un tema también muy especial, como todos los que están contenidos en la Torá, y vamos a introducirnos también en un sistema bastante interesante. Ustedes saben que normalmente, no siempre ocurre, pero este año sí ocurrió, y valga el momento para poderlo decir y recordar, la próxima semana es Purim. Y es la costumbre decir entre los judíos que hablan castellano, decíamos Tetzaveh, la parashá esta Tetzaveh, Purim Seve. La próxima semana va a ser la parashá de Kitizá, Purim Seba. Y justamente va a caer Purim entre Tetzaveh y Kitizá. Entonces, justo eso también es algo muy bonito y vamos a llenarnos de la luz de Purim también para estudiar sobre esta parashá. La parashá de Tetzaveh, en el capítulo 28, desde los versículos 13 en adelante, 15 mejor, del 15 en adelante, la Torá relata la fabricación del Hoshen. El Hoshen es el pectoral que utilizaba el Cohen Gadol, él utilizaba un pectoral hecho de lana, los hilos de lana estaban hechos además de la lana con hilos de oro, y que además llevaba lana y también lino, cosa que está prohibida por la Torá en la ropa normal, pero en este caso era una permisión especial de hacer este pectoral, no solo el pectoral, otras cosas también, pero estamos hablando del pectoral, de la combinación de lana y lino y además un hilo de oro. Se hacía en el pectoral, era como una especie de rectángulo, un rectángulo que se doblaba. Y cuando se doblaba así el pectoral, quedaba un cuadrado, si era un rectángulo, o sea, quedaba un cuadrado de más o menos un zeret de largo y ancho. Zeret es la medida que va desde este dedo hasta este dedo en tensión máxima. O sea, este es el largo y este es el ancho que el pectoral tenía. Y entre las partes que el pectoral tenía, o sea, con el doblaje donde se doblaba, aquí en la parte donde se doblaba, se ponían unos objetos que se llamaban Urim Betumim. Urim Betumim, que hay mucha discusión qué es lo que realmente son. Eran simplemente como unos pergaminos donde estaban escritos unos nombres especiales de Hashem Yitbaraj. Esto se ponía en el doblaje cuando se cerraba este rectángulo, se transformaba en el cuadrado. Además, sobre el pectoral del Cohen Gadol se ponían una serie de piedras, 12 en total, y de eso es lo que vamos a estudiar, que es lo que significa esta parashá, este sistema de las 12 piedras. La Torá dice así: Beasita Hoshen Mishpat. Vas a hacer un Hoshen Mishpat, o sea, vas a hacer un pectoral. Hoshen es el pectoral. Mishpat, de juicio.
Ahora bien, realmente la palabra Hoshen no viene de la palabra pecho en hebreo, ¿ken? Sino que Hoshen viene en hebreo de la palabra hush. Hush significa sentido. Y la terminación nun al final enseña sobre algo que causa, sobre un agente que causa el sentido. Cuando la nun se agrega al final, indica la persona que causa algo, lo que la acción del mismo verbo re indica. Por ejemplo, la palabra shambran. Shomer es cuidar, shambran es la persona que cuida algo, en el que se transforma en el cuidador, etc. Y lo mismo acá en Hoshen, la hush es sentir o percibir, y la nun final nos indica que este objeto crea el sentido, crea sentido. De Mishpat, y el sentido que crea es un sentido de juicio, de Mishpat, que también vamos a tener que explicar qué es lo que realmente significa. Maaseh Hoshef lo tienes que hacer como un objeto que va a estar tejido, que Maaseh Efod de la misma manera que el Efod. El Efod es otro de los vestidos que tenía el Kohen Gadol, que era como una especie de delantal por detrás, sobre los cuales se colgaba precisamente este pectoral. Y hay que hacerlo de la misma manera, con las mismas materiales, se refiere, ya dije, lana y lino y un hilo de oro. Esta cena lo vas a hacer, zahab, con oro, ya dije, tejelet, con un hilo de color celeste, de argamán, con un hilo de color púrpura, betolat, shani, con un hilo de color rojo, beshesh, y con lino, moshazar, enredado, o sea, tejido, taseoto lo vas a hacer. O sea, esos son el mandato de hacerlo, cómo son los elementos con los que tienes que hacer el pectoral. Rabúa y Hiye Kaful Zeret Orko Bezeret Orjo, dice la Torah, va a ser cuadrado, o sea, se dobla, ¿no? Como ya dije, un Zeret, o sea, de acá a acá se llama Zeret esta medida, de largo y de ancho, lo harás, será. De Mileta Bo, y ahora viene la Torah y dice así en el Pasuk 17 de este mismo capítulo, de Mileta Oto, lo vas a llenar, Mileta Oto, Mileta Bo, perdón, Mileta, vas a poner en él, lo vas a llenar, vas a incrustar, engarzar en el Hoshen en este pectoral, Miluat Eden, o sea, vas a engarzar, vas a poner ahí un relleno, que ese relleno está hecho de piedras, o sea, vas a rellenar estos como nidos que van a ir quedando en el pectoral, los vas a llenar con unas piedras. Arba'a Turim Eben Tur. Van a ser 4 Turim, o sea, van a ser 4 filas de piedra. Y comienza a decir filas de piedras preciosas se refiere, ¿eh? Y comienza a decirnos así, la primera fila va a tener 3 piedras. Una piedra que la Torah llama Odem, de la palabra Adom, que significa rojo. Por eso es que muchos lo han identificado con el rubí. O el rubí realmente hay como varias especies, ¿no? Varias formas o varias especies creo que se denominan. Pero es el rubí, o sea, la piedra es la piedra roja, y entendemos que es esa. Después, la que viene inmediatamente después es la pitda, que se la suele traducir como si fuese como una esmeralda, como si fuese una esmeralda. O bareket, y la tercera piedra, que es una piedra que tiene como que tenía 3 colores, dice los Parshim, un color blanco, un color negro y un color rojo, como una mezcla de tres colores en esta piedra preciosa. Atur Aehad, este es el primer tur, este es el primer, la primera fila. Akshav, si bien, antes de continuar es importante conocer esto, si bien hubo personas
que vieron al Cohen Gadol en diferentes épocas y lo vieron con el pectoral y las piedras y nos lo transmitieron y dijeron las piedras que están escritas en la Torá son estas y estas y estas, como lo sabemos, por ejemplo, por la traducción de los 70. Hubo una traducción que se hizo al griego, que fue la primera traducción de la Torá al griego, en la época previa a incluso la revuelta de los Hashmonaim. Y se hizo esta traducción al griego y se tradujo esto también. Entonces se tradujeron los nombres de las piedras preciosas, estas se tradujeron al griego. Y podemos entonces identificarlas a partir del griego, porque del griego después se tradujo al latín y después a otros idiomas de la época y posteriormente a otros idiomas modernos. Sin embargo, también esos nombres que están escritos en griego son discusión que son. O sea, no es que sea tan fácil decir, bueno, en griego está escrito tal nombre, pero eso también es una discusión. No se sabe entre los estudiosos del idioma a qué piedras se refieren y normalmente se mencionan como cosas generales, ¿no? Como nombres generales de piedra. Sabemos que la piedra verde es la esmeralda, entonces decimos que es esmeralda. Pero bueno, esto es un tema, ¿no? La identificación exacta de las piedras. Otra persona que vio el pectoral del Cohen Gadol fue Flavio Josefo, que escribió un libro donde él menciona, un libro que se llama Las Antigüedades de los Judíos, y donde menciona, por ejemplo, la ropa del Cohen Gadol, menciona el pectoral y menciona también las piedras. Él lo vio en una época que fue la época final del Segundo Templo, o sea, antes de la destrucción, y también escribe qué son, pero también lo escribe en griego, porque él escribió en griego, y es un poco más fácil poder determinar qué son. Sin embargo, no es totalmente seguro que los nombres que aparecen allí, escritos en griego, sean los nombres que actualmente podemos identificar en forma tan exacta. Y así tenemos parshanut, o sea, explicaciones sobre la identificación de las piedras estas en muchísimos otros momentos de la historia. También en los Midrashim hay una identificación sobre las piedras. También en la Edad Media, en la época de Rashi, de los Rishonim, los sabios judíos trataron de identificar qué piedras eran. Y así hasta la fecha todavía aquellos que estudian el sentido y significado de las palabras todavía están en muchas discusiones a qué realmente se refieren cada una de las piedras y cuál es su identificación exacta. Y por eso va a depender, según qué línea nosotros vayamos a tomar la traducción de lo que hagamos de este texto, ¿no? Sin embargo, yo hoy día quiero, más que ingresar en la identificación de cada una de las piedras, en lo que son exactamente, quiero entrar más en el símbolo, qué es lo que las piedras representan, qué es lo que son, por qué están aquí, y cuál es el factor que estas 12 piedras preciosas van a representar con respecto a otros sistemas, que también son sistemas que se relacionan con el evento, con la piedra. Entonces dijimos la primera fila, está el Odem, lo que se conoce como rubí, el lapidá, la esmeralda y el bareket, o sea, lo que esto haya sido. Y nos enseñan los jajamín que estas tres primeras piedras corresponden a tres de los hijos de Jacob. O sea, el Odem, la primera corresponde a Reuben. La segunda, que es la Pitdá, la esmeralda, corresponde a Shimón. Y la tercera, el Bareket, corresponde a Leví. O sea, en la primera fila encontramos sobre el pecho del Cohen Gadol en este pectoral, encontramos un símbolo que portaba allí el Cohen, que se relaciona con los hijos de Jacob, que son Rubén, Shimón, Leví, en la primera fila. Segunda fila. En la segunda fila dice la Torá. Beator Asheni, la segunda fila. Nofej, la cuarta piedra, se llamaba Nofej. Nofej, al parecer, era como una especie de carbúnculo.
y representa a la tribu de Yehuda. El número 5 es el Sapir, Sapir, muy parecido al nombre que conocemos nosotros, Zafiro, y representa a la tribu de Isahar. Y después tenemos el Yahalom, Yahalom, el número 6, que representa a la tribu de Zebulun, Zebulun. ¿Bien? El Yahalom es traducido hoy día y conocido actualmente en hebreo como el diamante. ¿Bien? Akshav. Esta es entonces la segunda fila. Akshav. Beatur Ashlishi, la tercera fila, tenemos el Leshem, una piedra que se llama Leshem, no sabemos exactamente qué es, que representa a la tribu de Dan, a la tribu de Dan. Tenemos otra piedra que se llama Shevo, que representa, que es la octava, que representa a la tribu de Naftalí, la tribu de Naftalí. Y después tenemos la piedra de Ahlama, Ahlama, la novena, Ahlama, que representa a la tribu de Gad. Esta sería la tercera fila. Y finalmente tenemos una cuarta fila, la última fila, donde tenemos una piedra que se llama Tarshish. Tarshish. Tarshish es varias cosas más, y también vamos a hablar inmediatamente sobre eso. Y esta piedra, la piedra conocida como Tarshish, la décima, representa a la tribu de Asher, la tribu de Asher. Después, la siguiente se llama Shoham, la número 11, Shoham. Shoham en el hebreo de hoy es ónice, es la piedra negra, que se la conoce como el ónice, y representa a la tribu de Yosef. La número 11 representa a la tribu de Yosef. Y la número 12, que se llama Yashfe, o Yashfe, que al parecer es el jaspe, o muy parecido al sonido jaspe, y representa a la tribu de Binyamin. Representa a la tribu de Binyamin. Ok, entonces acá tenemos sobre el pecho del Cohen Gadol, cada una de las piedras incrustadas en el Hoshem representan precisamente a cada uno de los hijos de Jacob. Y están representados por piedras preciosas. Akshav. Termina el mismo pasuk diciendo, Meshubatzim zahav yiyu bemiluotam. Y van a estar incrustadas, van a estar puestas allí, y van a estar como engarzadas dentro del Hoshem. Estas son las 12 piedras del pectoral y la representación de los hijos de Jacob. Ok, Akshav. Voy a ver primero las cosas técnicas y después vamos a estudiar más en profundidad lo que representan, lo que son. Habíamos dicho que este Hoshem tenía además en medio los Urim y los Tumim. Urim Betumim que se ponían acá, se doblaba así y ahí quedaban los Urim Betumim. Urim Betumim son, dije, unos pergaminos pequeños que se ponían allí en donde se doblaba por la parte de adentro. Uno se llamaba Urim y el otro Tumim. Viene de la palabra Urim, viene de la palabra Or, que significa iluminar, y Tumim viene de la palabra Tam, que significa finalizar. Esto quiere decir que estos pergaminos lo que hacían, daban luz, iluminaban, y además finalizaban, o sea, ponían límite a ciertas realidades. Y esto es lo que estaba dentro esto es el Urim Betumim, iluminar y poner límite a las realidades. Akshav. El Urim Betumim existieron solamente durante la época del primer templo. En la época del primer templo, y desde que Am Israel salen de Egipto, cuando hay Mishkan, tabernáculo en el desierto durante 40 años, y después los otros años que hubo un Mishkan en Shiloh, y en otros lugares que estuvo el tabernáculo, y después cuando estuvo el primer templo, que duró 410 años, en todo ese tiempo había Urim Betumim dentro del Hoshem.
Y esto permitía que si normalmente el rey quería preguntar algo, quería saber algo, que si lo hacía iba a tener atzlajá o no, iba a tener éxito o no, si hacía esto o hacía otra cosa el rey de Israel, entonces tenía una forma de preguntarle a Kadosh Baruj Hu, y Hashem le respondía a través de los Urim y Tumim. ¿Cómo se hacía? El rey se acercaba a donde estaba el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo, que en ese momento todavía tenía el arca, y el Cohen Gadol, vestido con la ropa del Cohen Gadol, con el Hoshen, o sea, con el pectoral, se ponía frente al rey. Uno frente al otro, ambos frente al Kodesh HaKodashim. Y el rey preguntaba, ¿tengo que hacer una guerra en contra de este pueblo? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que dejar de hacer esto? Hacía una pregunta. Obviamente era educado por el Cohen Gadol para que supiese preguntar y qué cosas era evidente que se les podía preguntar al Urim Tumim. Y cuando esto acontecía, salían unas luces de las piedras, salían luces de las piedras que en el aire formaban una palabra. O sea, se iluminaba la piedra se ilumina y proyectaba como si fuese un holograma en el aire, una letra más otra letra más otra letra más otra letra, que esto formaba una palabra. Y esta palabra que se formaba era la respuesta a lo que el rey había preguntado. ¿Bien? A veces cuando David Amelech tuvo que hacer una expedición, es la cosa famosa que sabemos, que tuvo que hacer una expedición para un tema que le tocó realizar, entonces preguntó al Urim Betumim y la palabra que salió fue Yale, subirás, beatzlach, tendrás éxito. Y esto se iluminaba. Ahora, ¿cómo es que aparecían letras en el aire? Porque sobre las piedras de cada una de las tribus, estaba escrito el nombre de la tribu. O sea, sobre el Odem, la piedra roja, estaba escrito Reubén. Sobre la otra Pitdá estaba escrito Shimón, y así. Entonces eso abarcaba todas las letras del Alefbet, y para que no faltara ninguna, en alguna de las piedras se agregaba Yeshurum, se agregaba la palabra Yeshurum, se agregaban dos o tres palabras más que son secretas, y que de esa manera, cuando se necesitaba una respuesta, se podían iluminar cualquiera de las 22 letras que tiene el Alefbet. Ok. Y daba respuesta, respondía. En la época del segundo templo, o sea, cuando los judíos volvieron de Babilonia, reconstruyeron el templo, reanudaron el trabajo en el Bet HaMikdash, en el templo, había, por supuesto, la ropa del Kohen Gadol, se hizo otra vez tal cual como tenía que ser hecha, y también se hizo el Hoshem, como ya lo dijimos. Sin embargo, no había Urim Bet. O sea, los pergaminos que estaban y que se ponían en el doblaje, que no se doblaba, no estaban ya ahí dentro. Y por lo tanto ya no se podía preguntar al Hoshen ni el Urim y Tumim, dejaron de responder desde entonces hasta ahora. Es obvio que van a volver a responder, pero por el momento no están allí y por el momento tampoco tenemos Hoshen. Pero dejaron de responder, dejó el Urim Betumim de responder. Akshav, ¿por qué? ¿Qué es lo cuál es la fuerza del Urim Betumim? ¿Frente a qué estamos realmente? Yo les había dicho que la palabra Hoshem en hebreo viene de la palabra Hush, que significa sentir, tener sensación, tener sentido más que sensación, o sea, percibir, algo que se percibe. Y el Hoshen provoca percepción. O sea, el Hoshen lo que provocaba era percepción. Y se llama Hoshem Amishpat. O sea, el que provoca percepción
a nivel de mishpat. Y mishpat normalmente lo suelen traducir como juicio, ¿no? Sin embargo, obviamente la traducción no es exacta, porque la palabra en hebreo mishpat viene de la palabra pashut, que significa simple. Mishpat es aquello que es simple. O sea, ¿qué significa simple? No murkab, no compuesto por nada. Algo simple es lo que no está compuesto por muchas cosas, sino que es algo directamente lo que es, sin estar combinado con otras cosas. ¿Bien? Entonces, el pashtut, la simpleza, nos da o nos señala o nos lleva al nivel del ihud, o sea, de la unidad. Cuando hablamos de pashut, estamos hablando de ihud, de algo que es único. Y así como decimos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dios es único, esa unicidad se manifiesta en el mundo a través de lo pashut, se manifiesta a través de lo simple. Entonces el Hoshen es el hacedor de la percepción de la unidad. A través del Hoshen nosotros podemos percibir lo pashut, percibir lo simple, o en otras palabras, percibir la unidad. Me voy a explicar por qué. Porque realmente, y esto cada uno lo puede entender, nosotros vivimos en un mundo donde existen divisiones, donde las cosas están divididas. ¿Bien? No es que el mundo de la unidad implique una amalgama de muchas cosas pegadas una con otra. No, no es así. Sino que el mundo en que nosotros vivimos es un mundo de divisiones. Las cosas están divididas. ¿Bien? Existen, por ejemplo, muebles, y existe una silla que está dividida de la mesa, porque la silla y la mesa son dos cosas distintas. Existe un árbol y existe una flor. Existe un perro y existe un león. Son animales distintos y percibimos división, o sea, percibimos la esencia del vacío que hay entre una cosa y la otra. Esto, así el mundo fue creado, no es que está mal, es así el mundo creado. Sin embargo, cuando hay Gilui Panim, o sea, cuando Akadosh Baruj Hu se manifiesta en el mundo, cuando la presencia de Akadosh Baruj Hu se manifiesta, no como hoy, que debido a que no hay templo ni nada de lo que estoy hablando existe, por lo menos en forma que nosotros lo podamos percibir. Entonces, cuando realmente haya una percepción total de lo que es real, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas están unidas, que todas las cosas están completamente unidas unas con otras a través de algo. Y de esa manera, por ejemplo, el profeta Yeshayahu habla, que cuando venga el Mashiach van a transformar sus arados, sus armas en arados, ¿no? Y él va a pacer el niño con una serpiente y el cordero con un lobo, etcétera, una serie de cosas que están escritas, que lo que dice allí es que las cosas que nosotros vemos no solamente ahora como separadas, sino completamente disociadas unas de otras, vamos a percibir tan unidas. Porque ver un niño jugando con un áspid, ver un niño jugando con una serpiente, hoy día sería motivo de un gran terror. O sea, sería algo terrorífico, ¿no? Sin embargo, cuando llega el Mashiach, ese terror va a desaparecer. Y las cosas que hoy día las vemos como completamente separadas, van a seguir separadas, esto y esto va a estar separado, pero vamos a ver que de alguna forma encuentran armonía. O lo que hoy vemos como el caos, vamos a ver entonces como que eso todo es armónico. Y a pesar que aceptamos muchas cosas del mundo en el que nosotros vivimos, sin entender mucho qué es lo que realmente ocurre, nosotros vemos, por ejemplo, que una hoja cuando se cae del árbol llega al suelo y con el paso del tiempo pierde el verdor y empieza a marchitarse. Bueno, eso es obviamente porque ha habido un proceso que nosotros ya conocemos científicamente, nos lo explican, pero que realmente es como ajeno a nosotros.
es como un estudio, algo que está como fuera de. Cuando Besrat Hashem llega el Mashiach, entonces vamos a poder percibir que todo eso también es parte de nosotros, y que nosotros junto con lo que sería la fotosíntesis, lo que serían las mareas, lo que serían los equinoccios, todos los fenómenos que ocurren en el mundo, somos todo una armonía con cada uno de todos estos fenómenos. Pero hasta que ese momento llegue, donde lo veamos realmente, existía en el templo de Jerusalén, existía en la ropa del Cohen Gadol un objeto que se llamaba el que percibe lo simple, o sea, el que a través de eso podemos percibir la unidad. Y eso era el Hoshen. Era como una especie de transmisor de unidad. Y que en un mundo donde todo era disperso, sea una cosa separada de la otra, el Hoshen me permitía a mí percibir, llegar a ese nivel de percepción de las cosas como todas están unidas. Y es por eso que en el Hoshen, así como en el efod, que es otra ropa, que también tiene un kibún muy parecido al que estamos nosotros estudiando ahora, hay cosas que iban juntas que la Torá las va a prohibir en otras situaciones, como ya dije, la lana y el lino. La lana y el lino están separadas, y el oro, normalmente no nos vestimos con oro dentro del tejido. Acá se unen todo esto en un solo hilo, porque además se hacía en un solo hilo, se juntaba un hilo de tal cosa, un hilo de lana teñido de tal color, un hilo de lino que era medio blanco, y el hilo de oro, y se juntaba todo y se hacía de eso un solo hilo, y con eso se tejía. O sea, tendía a mostrar que las cosas que normalmente están separadas terminan bajo una tutela que los une, bajo unos brazos que lo abarcan, en que es la armonía. Esa es la idea del Hoshen del Mishpat. Akshab. En este Hoshen nosotros vemos, como dice acá la Torá, que hay 12 piedras, ¿no?, que representan al pueblo judío, que son los 12 hijos de Jacob. Nosotros sabemos, y ustedes deben haber escuchado el famoso Midrash que dice que cuando Jacob se fue hasta Harán, para la casa de su tío, del hermano de su madre, él duerme en un lugar, y por temor a que vengan animales salvajes, entre otros, o sea, que venga al otro lado, se refiere al lado oscuro, ¿no?, y lo ataque, entonces él se rodea con 12 piedras que lo rodean. Y estas 12 piedras que lo rodean de alguna manera lo protegen. Sin embargo, cuando amanece el otro día, se da cuenta que las 12 piedras milagrosamente se habían transformado en una sola. Y que hace, la consagra y le vierte aceite a la piedra, que es una forma de consagrar un lugar, y lo declara como algo especial. O sea, las 12 piedras con las que él se protege, que finalmente van a ser sus 12 hijos, se transforman en una sola. Esto quiere decir que Israel tiene una naturaleza doble. Hay una naturaleza unitaria, única, unitaria, que esa naturaleza se denomina Israel. Y hay una naturaleza que se despliega en 12 dimensiones, que esa naturaleza se llama Jacob. La naturaleza de las 12 dimensiones es la naturaleza que lo abarca todo en el mundo. A nivel humano, las 12 tribus de Israel. A nivel del tiempo, son los 12 meses del año. A nivel del espacio universal, son las 12 constelaciones. Hay un referente que ubica a Jacob en diferentes situaciones, en diferentes situaciones, ya sea espaciales, temporales y humanas. Y estas se dirigen, o estas se construyen a través del número 12, que son sus hijos. Por eso él tiene 12 hijos. No es simplemente, no es una coincidencia, hay algo allí que está en el tashtit, en la base. Entonces, Jacob Avinu
representa precisamente el mundo en el que nosotros vivimos, expresado a través del número 12. Dije 12 constelaciones, 12 meses en el año, 12 signos del zodíaco, se refiere a las constelaciones de las que hablé. Y esto es el mundo con que nos enfrentamos. O sea, este es la primera etapa del mundo, es el mundo de Jacob. Hasta tal punto es importante la sentencia de Jacob en su mundo, como que estamos viendo, que cuando la Torá nos cuenta que Yosef es una de las dimensiones de este mundo, ¿no? Y podría haber hecho un pecado con la mujer de Potifera, el Midrash cuenta que se le aparece Jacob, su padre, y le dice que si él realiza ese pecado, la piedra de él, que está en el pectoral, la van a arrancar de ahí, la van a sacar. Y esto lo atemoriza muchísimo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él es parte de la realidad. Y para que el mundo pudiese continuar, se necesita todas esas realidades se necesitan. Y si él sale, y si queda fuera, entonces estamos ante realmente un problema de caos, un problema de algo caótico. Pero esta es la primera etapa, solamente la primera etapa, porque tenemos una segunda etapa que se llama Israel. En la etapa de Israel, todas estas piedras se han transformado en una sola. Se transforman en una sola piedra, como en el sueño de Jacob. Y al transformarse, o sea, que se despierta el otro día, ¿no? Que al transformarse en una sola piedra, representan la forma o representan el punto de conexión entre el hombre y Hashem. Las 12 piedras representan nuestro mundo. En tanto, tenemos que tratar de que esté organizado. Y es por eso que cuando lleguemos, vamos a estudiar también en más profundidad, le pide a Kadosh Baruj Hu a Israel que cuando crucen el Yardén, ingresen a la tierra de Israel, tomen 12 piedras desde el lecho del río, y esas 12 piedras las pongan en un lugar, y después saquen otras 12 piedras, y estén en otro lugar, y después un tercer grupo de 12 piedras sobre las que van a escribir la Torá en 70 idiomas, porque del número 2 indica la organización espiritual dentro de este mundo, Jacob. Pero esa es, como dije, la primera etapa. Después viene una segunda etapa, que es la etapa de Israel. En la etapa que se llama Israel, que es la etapa de la unidad, la piedra 1, una piedra, que fue la que finalmente recibe Jacob en la mañana, cuando él despertó, hay una sola, la que consagra con el aceite, etc. Señala justamente el punto de unidad donde nos vamos a conectar con Hashem. Es el momento donde el pueblo, la humanidad entera, se conecta con Akadosh Baruj Hu a través de Eden, de la piedra, Eden. Es por eso que a esa piedra la van a llamar Beit Elohim, la casa de Dios, la casa de Hashem. Es lo que se va a conocer como Bet El, la casa de Hashem, Bet Elohim, Bet El, la casa de Hashem, que va a ser obviamente el Shara Shamayim, la puerta del cielo, como está escrito en toda la historia de Jacob. Y precisamente allí, en esta piedra, la uno, la que une a todas, la que se unieron todas en esa, va a recibir por excelencia el nombre de Eden. Aleph Bet Nun, Eden, Aleph Bet Nun, que es una palabra que está construida a partir de dos palabras hebreas, de la palabra Ab significa padre, y Ben significa hijo. Ab, padre, Ben, hijo. Esto quiere decir que el Eben, la piedra, es lo que marca precisamente la sucesión de la historia humana. El ser humano como ser humano traspasa su propia historia a través de sus hijos. Cuando los hombres tienen hijos,
y los hijos a su vez tienen hijos, el ser humano está traspasándose a sí mismo, está trascendiéndose a él, en algo que va a continuar en el futuro. Porque esos hijos van a tener hijos, y esos hijos van a tener hijos, etc. Y a pesar que hoy día nosotros estamos acá, y nuestros tatarabuelos no están, sin embargo sí están, porque estamos nosotros. Y si nosotros estamos, quiere decir que también ellos están. Y cuando nosotros no estemos, y estén nuestros tataranietos, también vamos a estar, porque van a estar ellos. Entonces, la idea es justamente la transmisión de lo humano, de la humanidad, va o pasa a través del Eden, de la piedra. ¿Bien? Probablemente deben haber preguntado o deben haber, les debe haber salido tal vez un poco curioso porque los judíos cuando vamos al cementerio no ponemos flores, sino que dejamos piedras. Y justamente por esta idea tan simbólica de la transmisión, de que la transmisión de lo humano, de lo que somos como seres humanos, pasa a través de nuestras generaciones, las que ya estuvieron y las que están por venir, y todas se representan en el Eden, en la piedra. También las construcciones de nuestras casas en el Medio Oriente se hacen con piedras, antiguamente era así, y hoy día también se trata de mantener, por lo menos en Jerusalén, una cierta situación armónica con respecto a las piedras. Ok, ahora, entonces dije, son dos niveles, el nivel de Jacob, las 12, es el nivel particular de Israel, que lo eleva a un punto más. Akshab. Esto simplemente hasta acá es una especie de introducción a lo que son las 12 piedras del pectoral, la búsqueda de lo uno, la búsqueda del Ijud, ¿no? De la unidad. Y como es eso, entonces cuando el rey de Israel, que representa a Jacob, porque él es Jacob, mejor el rey de Israel es Jacob, así lo fue Shaul, que fue ungido como si fuese Jacob mismo ungido, y así fue David ungido también, y así cada uno de los reyes eran ungidos para ese tafkid, para esa función, y ellos eran la representación de Jacob. Y tenían también que elevarse a convertirse en la representación de Israel. Ese es un trabajo que ellos tenían que hacer, no es algo automático, sino que es un trabajo que los reyes llegaban con su trabajo espiritual, de midot, etcétera, de cualidades, de estudio, profundización, llegaban al nivel de Israel. Y cuando estaban en ese camino, entonces a veces tenían dudas. Y como ya estaban tan altos en sus niveles de comprensión, el único que podía responderles a una duda era Hashem. Y es por eso que recurrían en la época del primer templo, donde todavía había reyes descendientes de David, recurrían al Cohen Gadol, o en otras palabras recurrían a los Urim Betumim. Y los Urim Betumim construían en el aire, como ya les dije, como una especie de holograma, palabras. Ahora, no siempre, porque a veces era claro, sube y vencerás, ale de Atzlach, así que sube y vencerás. A veces era claro, pero no siempre el mensaje era claro, o no siempre las palabras que se formaban en el aire podían ser leídas de una manera tan directa como respuesta. A veces eran códigos, o sea, a veces estaban los mensajes codificados, y el Cohen los tenía que abrir, o el rey entendía, o se percibía lo que estaba delante de él, pero necesitaba un tiempo para poderlo decodificar. Entonces había situaciones así y situaciones así. Ya sea en un caso o en el otro, la respuesta de esta forma, la respuesta de esta manera, era una de las maneras, de los caminos, mejor de los caminos, en que la nebuá, la profecía, llegaba a Israel. La profecía puede llegar, la profecía quiere decir que Hashem habla con el ser humano, ¿no? Akadosh Baruj Hu, Dios, el creador, habla directamente con los seres humanos, puede llegar de muchas maneras, hay muchos canales. En la época que estamos nosotros hablando habían profetas.
Entonces ustedes pueden preguntar si ya habían profetas, entonces ¿para qué Urim Betumim? Le podemos preguntar al profeta, el profeta le pregunta a Hashem, y Hashem va a responder a través del profeta, no necesito los Urim Betumim. Entonces, ¿por qué realmente sí hay Urim Betumim si ya hay profetas? Porque también la profecía tiene niveles. Y el nivel de Urim Betumim es más alto que el nivel del profeta. O sea, Urim Betumim es algo muchísimo más poderoso que la profecía de cualquiera de los profetas de Israel. El Urim Betumim era muchísimo más potente, de una intensidad muchísimo más honda, muchísimo, pero muchísimo más conectado con todos aquellos puntos que el rey tenía que saber. Y era un mensaje claro. Cuando estaba codificado, entonces había que aclararlo, como la nebuá también a veces hay que aclararla, pero es el camino más directo a un Kesher con Hashem. Y esto lo heredamos en el Urim Betumim a partir de lo que pasaba con Moshe. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del arca sagrada, del arca de la alianza, una de las cosas que dice allí, que cuando se construya la tapa donde están los querubines, desde allí, de en medio de los querubines, voy a comunicarme contigo, dice Hashem. O sea, que salía una voz de en medio de los querubines y Moshe la escuchaba. Bueno, esa comunicación directa que tenía con Akadosh Baruj Hu, que era una nebuá obviamente, eso se traspasó al Urim Betumim. Y cuando ya Moshe no estuvo, que solamente él pudo tener este kesher tan alto de poder hablar con Akadosh Baruj Hu desde aquel lugar, entonces se traspasó ese poder al Urim Betumim. Y al Urim Betumim respondía, pero esta vez no con una voz, no se escuchaba una voz, sino que se veían en el aire construidas unas palabras. Ahora, las palabras, como les dije, necesitan letras. Y las letras estaban grabadas en las piedras, cada uno de los nombres de las tribus. Sin embargo, habían todavía letras que faltaban, y por eso se agregaban otras palabras más. En las mismas piedras se agregaban en esta piedra un poco unas letras, en la otra otras, para formar las 22 letras del alfabeto. Ahora, estas 22 letras se activaban, como dije, cuando se había una pregunta, y el Urim Betumim las iluminaba y las proyectaba en el aire, como una holografía. Esto que estamos diciendo, esto que estamos hablando, ocurría allí en el templo, en el Mishkan, en el templo. Sin embargo, esto mismo transcurre o pasa también a nivel pequeño, menor, simplemente, a través de la lectura de un libro. Hay un libro que el judaísmo tiene, que existe en la Torá, que es un libro que habla de letras, que comunica las fuerzas de las letras, o sea, que habla exactamente de cómo esto ocurría, ¿no? Cómo estas cosas pasaban. Este libro se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. O sea, si vamos a entender que el Sefer Yetzirah provoca lo mismo que el Urim Betumim, o sea que es simplemente como una especie de ejercitación de lo que son los Urim Betumim, entonces tenemos que entender que los Urim Betumim están conectados con la creación del mundo. Y la creación del mundo se dio a partir de ¿qué? Se dio a partir de letras que fueron combinadas, que fueron puestas una junto con la otra para crear diferentes tipos de realidades. O sea, que los Urim Betumim, si bien hoy día no los tenemos, sin embargo tenemos un libro que describe cómo trabajaba, cómo las letras trabajaban dentro del Urim Betumim. Y a pesar que las Mishnayot, el Sefer Yetzirah se divide en Mishnayot, el Perej Rishon tiene tantas Mishnayot, etc. Este libro fue escrito por las enseñanzas de Abraham Avinu, pero fue escrito en la época de Rabbi Akiva. Es mencionado en los Midrashim, es mencionado por nuestros sabios, y es constantemente citado, porque es como volver nuevamente, llevarnos en el tiempo a ponernos delante del Cohen Gadol con el Urim Betumim y hacer preguntas. Por supuesto que en un nivel bastante menor, no es lo mismo. Nosotros podemos abrir el Sefer Yetzirah y estudiar lo que significan las letras y cómo se combinan y preguntar
términos simples, ¿qué quiere decir? O sea, tratar de entender si yo uno una letra con otra, entonces qué es lo que estoy formando, qué es lo que de ahí sale. Pero obviamente a nuestros niveles hoy día. En la época en que el Urim Betumim existía, las respuestas eran directas, las respuestas eran concretas, las respuestas a veces eran códigos que había que saber decodificar. Esto es el mundo del Urim Betumim conectado con el Sefer Yetzirah. Quiero referirme, antes de finalizar por lo menos esta clase que hemos hablado sobre el Urim Betumim, con un nombre, ¿bien? Uno de los nombres de una de las piedras, que simboliza mucho y es muy interesante en lo que alcancemos a describir, que es la piedra número 10, o sea, la cuarta fila, la piedra 10 se llama en hebreo Tarshish, Tarshish, y 10 corresponde a la tribu de Asher. La tribu de Asher y Naftalí están ubicadas en el norte del país, en la parte del norte de Eretz Israel. Sin embargo, la palabra Tarshish no es la primera vez que aparece en la Torá, y no es la primera vez que aparece conectada con algo misterioso. Acá obviamente todo es misterioso, entonces cada una de las 12 piedras tienen un misterio. Entonces esto no es la excepción, es un misterio Tarshish. Pero también es un misterio cada vez que aparece en otros lugares. Dice el Tanaj, por ejemplo, que Shlomo HaMelech tenía unas naves, y estas naves las llamaban las naves de Tarshish. Y a través de estas naves, las naves de Tarshish, él podía llegar hasta un lugar que se llama Ofir y traer de ahí el oro para la construcción del templo. También está escrito en el Tanaj, en el profeta Yoná, que cuando Yoná, entre comillas, no quiso ir a Nínive, entonces se escapa en un barco, que ese barco iba hasta Tarshish. Y también en otro lugar está escrito que Tarshish es el nombre de alguien, de una persona. La verdad, ¿qué es lo que es Tarshish y qué secreto guarda Tarshish? Incluso en la Megilá de Esther, cuando leamos la Megilá de Esther, o sea, Purim, también ahí está escrito que una vez quisieron matar al rey Ahasverosh, y que Mordejai, que conocía el lenguaje de Tursí, Lashon Tursí, conocía el Tursí, o sea, conocía el lenguaje de la gente de Tarshish, y estos dos personas querían matar al rey, venían de ahí, venían de este lugar de Tarshish, y por eso conocía el Tursit, que es el idioma que se hablaba en Tarshish. También ahí aparece. ¿Qué es lo que es realmente Tarshish? ¿Es una piedra? ¿Es un lugar? ¿Es una persona? ¿O es todo eso junto? Al parecer, Tarshish es el nombre de una realidad, no necesariamente geográfica, o sea, no necesariamente real, sino que es el nombre de una realidad paralela a nuestro mundo. En esa realidad donde Yoná quería llegar, a esa realidad a través de la cual Shlomo quería llegar a Ofir para poder traer de allí el oro. A esa realidad de donde vinieron los seres estos que quisieron matar al rey Ahasverosh y que Mordejai lo impidió en su momento. Tarshish no es algo que podamos ubicar en nuestro mundo. Es una realidad paralela, algo que está junto a otra cosa. Y para entrar ahí se necesitan los portales de los barcos de Shlomo, los portales de Yoná con su propio barco, los portales de los sirvientes de Ahasverosh que querían envenenarlo, etc. Es una realidad paralela a la nuestra. Eso es Tarshish. Y la imagen de Tarshish conectada con Asher, la palabra felicidad, estaba también incrustada en las piedras del Cohen, en la piedra que estaban en el Hoshen del Cohen. Entonces vemos que no hablamos demasiado de Tarshish, habría que hablar realmente en forma más profunda. Vemos que en estas piedras no solamente estaba conectado la realidad de las 12 dimensiones de lo real,
sino que también todas las realidades paralelas que existen en nuestro mundo con sus portales estaban allí. Y todas en el Hoshen HaMishpat, en el lugar donde, en el objeto a través del cual se percibe la unidad. Entonces, que podamos avanzar en nuestros estudios y en nuestros conocimientos de cosas que a veces tenemos al lado, y no siempre nos damos cuenta que están allí. Ok, si tienen alguna pregunta, vamos a bajar unos 5 minutos para pregunta y respuesta. Rab, la vestimenta del Cohen para el tercer templo, ¿esas van a ser diseñadas nuevamente o quedaron guardadas en algún lado? No van a ser diseñadas otra vez, hay una mitzvah en su formación, en la forma en que se hace. Eso está todo ya descrito en la Salahot, el Rambam lo trae uno por uno. ¿Y las telas van a ser telas de estas que hay común o van a ser telas especiales, creadas especial para eso? Las mismas telas que trae que trae la Torá, la lana teñida de la forma que está teñida, el lino, entonces todo lo demás va a ser exactamente igual. Listo, gracias Rab. ¿El tercer templo va a descender directamente del Shamaim? Sobre eso hay discusión entre los sabios, si es que va a descender o si va a ser construido por seres humanos. En un caso o en otro, hay también quien dice que el tema de descender Min HaShamayim no quiere decir realmente eso, sino quiere decir que vamos a tener una participación prácticamente divina en su construcción, y es por eso que se considera como si bajara del cielo, porque humanamente es muy difícil pensar en la reconstrucción de un tercer templo, especialmente si nosotros vemos el tema geopolítico actual. Lo que ocurre en el monte del templo es prácticamente casi imposible pensar que a nivel humano pueda realizar algo. Se necesita realmente una intervención sobrenatural, y eso puede ser que significa que va a bajar del cielo. Gracias. Muchas gracias, Rab. Yo tengo una pregunta, no sé si tiene que ver con el monte del templo, cuando el Estado de Israel ahora actualmente tomó el control del monte del templo. ¿Por qué se dio el poder a la autoridad palestina? O Jordana, no sé quién está ahora, o cómo es. Bueno, el monte del templo pertenece al Estado de Israel, y el Estado de Israel es el que lo tiene bajo su dominio. A ver, debido a la situación política y geopolítica actual con el mundo musulmán, y para evitar problemas serios que pueden repercutir también a nivel global con las diferentes comunidades judías en el mundo o cercanas a las comunidades judías en el mundo, entonces los jordanos, no los palestinos, sino los jordanos, el rey de Jordania es quien maneja el tema religioso musulmán en el monte del templo, no los palestinos. O sea, los palestinos no tienen ahí propiedad sobre el monte del templo, sino que lo maneja el rey de Jordania, que según lo que él dice es descendiente del profeta Mahoma. Entonces, él es el que se encarga de todos los temas que tienen que ver con el monte del templo a nivel musulmán. Manejar las mezquitas y todo eso lo maneja el rey de Jordania, no los palestinos. O sea, los palestinos entran, obvio, pero no son ellos los que los manejan, y el sector es custodiado por el Estado de Israel. Muchas gracias. En el 2017 yo estuve en Israel, y en la ciudad de David hay como armado de un templo que supuestamente hablan que sería un tercer templo parecido a eso. ¿Puede ser? Es posible que hayan hecho una maqueta, sí, probablemente. No la conozco, no la he visto, pero es posible que... Sí, yo en el 2017 estuve ahí en Israel, y bueno, en la ciudad de David había visto eso, por eso pregunto. Gracias. No, okay. Todo beseder. Bueno, Besrat Hashem, nos veremos la próxima semana, Blineder, y que tengan una excelente semana. Toda Rabá, rabino. Toda rabá, rabino. Gracias, rabino.